aprovechando el intervalo, les corregí una de las ecuaciones aquí. Entonces el coeficiente este ponderado va a ser la sumatoria de j igual a 1 hasta n del producto de c sub j por a sub j. Entonces lo que estamos haciendo es, fíjense, es dándole un peso al coeficiente que pondera, al coeficiente de cada una de las subcuencas, y el peso viene dado por el cociente este, que es el área, el cociente entre el área de cada una de esas subcuencas con el área total de la cuenca. Lo que tenemos entonces es el producto de ese coeficiente C subponderado, intensidad de lluvia y por el área de la cuenca. El caudal máximo entonces lo podemos sacar si ponemos las unidades del caudal en metros cúbicos segundos como el producto del coeficiente C sub P, que es adimensional, la intensidad de lluvia en milímetros por hora, el área de la cuenca en hectáreas, y dividido en 360. Ese 360 aparece a los efectos de acomodar las unidades. Bueno, veamos cuáles son las hipótesis sobre las que trabaja el método racional. En primer lugar, algo que ya habíamos mencionado, que coincide con los casos que hemos venido manejando, y es que la intensidad es constante a lo largo del tiempo de duración de lluvia. Es decir, que tenemos la distribución temporal uniforme. En segundo lugar, que la precipitación es uniforme en la cuenca. Es decir, que ese valor de intensidad se produce simultáneamente en toda la superficie de la cuenca. En tercer lugar, que la intensidad I de cálculo corresponde a una duración de lluvia de igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y por lo tanto que el caudal máximo se obtiene para esa duración de lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca y no para valores de intensidad mayores con duración menor. ¿Y esto de dónde viene? De que si ustedes analizan la relación intensidad-duración, recurrencia o tiempo del retorno, ustedes saben que cuando baja la duración de lluvia aumenta la intensidad. Entonces, ¿podría alguien decirme por qué no utilizamos una duración menor al tiempo de concentración de la cuenca si me va a poner del lado de la seguridad, dándome una intensidad más alta y por lo tanto un caudal más grande? Bueno, la hipótesis que asume el método nos dice que el caudal máximo se obtiene para una duración ni mayor ni menor, para una duración igual, exactamente igual al tiempo de concentración de la cuenca. ¿Y por qué? Porque asume que el caudal mayor se obtiene para cuando la totalidad de la cuenca está aportando. Entonces, si yo tengo una duración de lluvia que es menor a la del tiempo de concentración de la cuenca, puede que la intensidad sea más grande, pero no aseguro que la totalidad de la superficie de la cuenca me está aportando. Entonces, el método asume que el caudal mayor lo voy a tener para esa situación en la cual la totalidad de la cuenca me está aportando. ¿Por qué no una mayor? Porque la intensidad de lluvia cae. La intensidad de lluvia cae, entonces ya no me pone del lado de la seguridad. Tiene que ser exactamente la duración igual al tiempo de concentración de la cuenca. Bueno, por último, el coeficiente de escorrentía es constante en toda la duración de la escorrentía directa. Es decir, desde que comienza hasta que finaliza, el coeficiente de escorrentía se mantiene constante. Nosotros sabemos que esto está bastante alejado de la realidad porque ustedes saben que desde que comienza la lluvia el suelo empieza a incorporar humedad. Y ustedes ya han visto en la clase que han tenido viendo el proceso de infiltración, que a medida que el suelo incorpora humedad, va bajando su tasa de infiltración. Y que justamente se alcanza la tasa de infiltración potencial ¿cuándo? Cuando tenemos la menor humedad posible.
Hablamos del tiempo de encharcamiento cuando se alcanza la tasa de infiltración más baja, y cuando se supera esa tasa de infiltración con la lluvia, con la tasa de ingreso a la cuenca, que es la intensidad de la lluvia. Entonces, nosotros hemos visto, cuando han visto infiltración, el tema de infiltración, que las pérdidas varían a lo largo del tiempo. Bueno, este método hace una simplificación considerando que esa minoración que se produce, de ese coeficiente de minoración que se produce, que le llamamos coeficiente de escorrentía, tiene un valor constante a lo largo de la escorrentía directa, cosa que sabemos que no es así, totalmente cierto. Bueno, se deriva del análisis que hemos hecho, que el tiempo de base del hidrograma de escorrentía directa, es decir, el tiempo que transcurre entre que se inicia la escorrentía directa hasta que finaliza, es igual al tiempo de concentración de la cuenca más la duración de lluvia. Esto que ustedes tienen acá es una notación distinta, lo que habíamos llamado D como duración de lluvia, es acá estamos llamando T sub doble L. ¿No? Entonces, la suma del tiempo de concentración más la duración de lluvia me da a mí el tiempo de base del hidrograma de escorrentía directa. Bueno, en cuanto al coeficiente de minoración, que para el método racional se llama coeficiente de escorrentía, y es así como ustedes lo van a llamar de ahora en más y como lo van a reconocer, coeficiente de escorrentía, vamos a ver que es simplemente la diferencia que hay entre la entrada a la cuenca, el caudal de entrada, dado por el producto de la intensidad por el área sobre la cual cae la precipitación, y el valor que efectivamente sale como efluente máximo. Aquí debemos hacer resaltar un concepto importante, y es en cuanto a que este coeficiente de escorrentía, con esa simplificación, con todas las simplificaciones que hemos visto que tiene, y que el método tiene, me sirve a mí a los efectos de calcular solo un caudal máximo a la salida de la cuenca. Y no me va a permitir calcular el hidrograma completo. ¿Y por qué? Ya vamos a ver que es fundamentalmente porque no tiene en cuenta los procesos de almacenamiento en la cuenca. Entonces pueden valorar aproximadamente y con cierta bondad en cuencas pequeñas y en particular en cuencas urbanas con alto porcentaje de impermeabilización, cómo se reduce el caudal pico que yo tengo en una tormenta desde el valor ideal que resultaría de no considerar las pérdidas hasta el valor real que tenemos efectivamente considerando las pérdidas. Solo podemos entonces determinar con el método racional caudales máximos, un caudal pico, y no vamos a poder determinar el hidrograma completo, es decir, los caudales que se tiene como aporte de la lluvia antes o después del pico, antes o después de ese caudal máximo. Este coeficiente de escorrentía va a variar si consideramos su significado matemático en esta ecuación entre 0 y 1. No puedes valer más que 1 en una situación hipotética donde toda la precipitación que caiga salga de la cuenca porque no se pierda nada, será cercano a 1. Y cuando se pierda la totalidad de la precipitación, será igual a 0. Obviamente sabemos que en la realidad, en el proceso de transformación de precipitación caudal que se da en una cuenca, el valor del coeficiente de escorrentía no anda entre estos dos valores, pero no llega a 1 y tampoco llega a 0. Siempre hay algo de escorrentía, a excepción de cuencas muy especiales, a donde pueda haber una pérdida total de la lluvia o porque la lluvia sea una lluvia de muy baja intensidad, a donde haya una infiltración o un almacenamiento en las zonas bajas y que no haya caudal de salida. Será una situación muy especial en la cual el coeficiente
sería igual a 0. Y el coeficiente igual a 1 podríamos tenerlo en una situación, o un coeficiente muy cercano a 1 en una situación de una cuenca totalmente impermeabilizada, de muy fuerte pendiente, donde los procesos de almacenamiento sean muy pobres. Aún así, es muy difícil que se llegue a un valor igual a 1. Una situación hipotética, por ejemplo, de una cuenca pequeña, a donde ustedes pueden tener un valor del coeficiente de escorrentía cercano a 1, sería, por ejemplo, el techo de una vivienda. El techo de una edificación, a donde, que es una superficie muy pequeña, donde tenemos pendientes muy fuertes y donde hay impermeabilización del 100%. Entonces ahí el coeficiente de escorrentía podría acercarse a un valor de 1, igual a 1. Bueno, su valor depende fundamentalmente de las características de la superficie, y en particular del porcentaje de impermeabilidad, del tipo de suelo y de la cobertura vegetal. En un suelo que no tenga impermeabilización, en un suelo sin edificación, un suelo con solo cobertura vegetal, vamos a tener actuando el proceso de infiltración y de pérdidas, de precipitación por infiltración. Entonces, ahí va a depender fundamentalmente en esa porción de la cuenca, del tipo de suelo y del uso de suelos, de la cobertura vegetal que tenga el suelo. Ahora, en la parte que está impermeabilizada, va a depender de otros elementos como pueden ser la pendiente. Esta tabla que ustedes tienen acá al costado, por ejemplo, lo clasifica a los valores que da del coeficiente de escorrentía para los distintos usos, de acuerdo a la pendiente. Si la pendiente está entre el 0 y el 2%, entre el 2 y el 7%, y pendientes del terreno, de la superficie sobre la cual escurre el agua, mayores al 7%. Esto es porque tiene en cuenta fundamentalmente la energía que necesita el escurrimiento para vencer las resistencias que hay al escurrimiento y por lo tanto el tirante que tiene que ganar y por lo tanto los procesos de detención que hay, que no es otra cosa que almacenamiento intrínseco en el escurrimiento para ganar tirante. Y bueno, finalmente el valor de coeficiente de escorrentía, y esto ya es un concepto un poco más moderno, también depende del tiempo de retorno. Y les digo que es un concepto un poco más moderno porque si ustedes ven la bibliografía un poco más antigua, no consideraba que el coeficiente de escorrentía dependía del tiempo de retorno. ¿Y por qué modernamente se considera que depende del tiempo de retorno? Bueno, hay dos interpretaciones que uno puede encontrar en la bibliografía. Una que es algo tan simple como tomar mayor seguridad. Si uno está trabajando con un tiempo de retorno más alto, bueno, es razonable tomarse una seguridad de trabajar con coeficientes de escorrentía más alto. A mí no me gusta esta interpretación, me gusta más una interpretación física que hay, y es que si yo estoy trabajando con un tiempo de retorno más alto, ustedes fíjense en lo que es la variación de la relación intensidad, duración, recurrencia, de la intensidad con el tiempo de retorno. A mayor tiempo de retorno aumenta la intensidad. Entonces la cuenca va a estar si aumenta el tiempo de retorno, va a estar soportando, bajo la situación de diseño, una intensidad más grande. Y por lo tanto, la respuesta ante las pérdidas de la cuenca no va a ser la misma. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy diciendo, más física, no ocurre lo mismo si yo sobre una superficie de terreno que tiene infiltración del agua que recibe, yo le tiro agua con un dedal. ¿Saben lo que es un dedal? O una copita chiquita, una copita con la que toman alguna bebida pequeña. Si yo le tiro agua y le vuelco
con esa copita, no es lo mismo a la que si yo le vuelco agua con un balde lleno sobre esa misma superficie. El terreno se va a comportar distinto. Lo más seguro es que cuando yo le volque agua con una copita pequeña, el terreno tenga la capacidad de absorber mucha más agua de la que tiene cuando yo le vuelco un balde de agua de golpe. Entonces, lo mismo ocurre cuando yo cambio la intensidad de lluvia que estoy aplicando en la situación de diseño de la cuenca, cuando paso de un tiempo de retorno a otro. Si aumento el tiempo de retorno, aumenta la intensidad y por lo tanto la respuesta de la cuenca es distinta. Por lo tanto, el coeficiente de escorrentía, al aumentar el tiempo de retorno, tiene que aumentar porque hay menos pérdida de la precipitación. Eso es lo que se espera. Bueno, veamos cómo trabajamos con el método racional a los efectos de calcular un caudal en una determinada cuenca. Tenemos esta expresión, que es la que tenemos arriba, a la derecha. Disculpen. C por I por A sobre 360. Esta es una expresión que yo les recomiendo, traten de memorizarla así, el producto de C por I por A sobre 360. Es una expresión que van a utilizar muy mucho si hacen algo de esto en la vida profesional. Y tienen que saber que también, además de acordársela de este producto de C por I por A sobre 360, la intensidad de lluvia debe expresarse en milímetros por hora. La intensidad de lluvia debe ingresarse en milímetros por hora, el área de la cuenca en hectáreas, y con eso obtienen el caudal máximo en metros cúbicos segundo. Bueno, ¿qué es lo que tienen acá en esta expresión? En primer lugar, el coeficiente de escorrentía. En segundo lugar, la intensidad de lluvia, y en tercer lugar, el área de la cuenca. El área de aporte es el área total de la cuenca. Bueno, eso lo van a delimitar de distintas formas. Si ustedes están en una cuenca urbana, lo que van a hacer es apoyarse en un relevamiento como el que ustedes han hecho el otro día, de vías de concentración de agua, y en la topografía de la cuenca. Pero fundamentalmente, si uno quiere hacer bien, tiene que hacer un relevamiento de vía de concentración de agua, porque a veces la topografía de la cuenca no dice o no exhibe bien hacia dónde se dirige el agua cuando encuentra una posición en la cual puede tomar una u otra dirección. A veces uno encuentra que el agua en una zona urbana que viene por una determinada cuneta, al encontrar los badenes de esquina, uno según la topografía indicaría que tiene más pendiente hacia un lado o hacia el otro, y por lo tanto uno diría que el agua se dirige hacia el lado donde tiene mayor pendiente. Y a veces la posición de los badenes o alguna elevación circunstancial que hay en el encuentro de las dos calles produce que el agua tome otra dirección y que no vaya en la dirección de la máxima pendiente que la estaría marcando la topografía. Entonces siempre es bueno delimitar las cuencas de aporte con el relevamiento de vía de concentración de agua superficial en las cuencas urbanas. En las cuencas rurales no queda otra que trabajar con las curvas de nivel a los efectos de delimitar la cuenca. Y normalmente uno obtiene un buen resultado trabajando con las curvas de nivel en áreas rurales. Bueno, delimitada la cuenca, ustedes pueden medir el área que está dentro de las líneas divisorias y con eso obtener el valor de A sub C. En cuanto a la duración de la lluvia, hemos dicho que tiene que ser igual al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de calcular el tiempo de concentración de la cuenca. En un área rural, ¿con qué fórmula han trabajado ustedes con el ingeniero Comba para calcular el tiempo de concentración? ¿Quién me lo dice? Kirpich.
¿Ah? Con la fórmula de Kirchhoff. La fórmula de Kirchhoff. Bueno, esa es una expresión muy utilizada en áreas rurales. Tiene sus limitaciones, ustedes las pueden ver ahí en el 20 Show. Hasta 40 hectáreas con suelo desnudo. Si ustedes trabajan con cuenca vegetada, la expresión de origen, que es la que ustedes tienen en el 20 Show, la tienen que multiplicar por 2. Bueno, ustedes vean que cada expresión ahí en el 20 Show que les permite a ustedes calcular el tiempo de concentración tiene un ámbito de uso, que es el ámbito en el cual ha sido calibrada. Y si no, hay que recurrir o a alguna modificación especial para aplicarla en el ámbito donde ustedes están o a alguna otra expresión. La expresión que yo les estoy poniendo acá para el cálculo del tiempo de concentración, fíjense, esta expresión es la expresión de onda cinemática, así se la conoce, y es muy utilizada en zonas urbanas, para el cálculo de zonas urbanas. Esta expresión tiene como variable, ustedes en la expresión de Kirchhoff, ¿qué tenían como variable para definir el tiempo de concentración? La longitud que recorre la trayectoria del agua, la longitud de la trayectoria del agua, el desnivel que les daba la pendiente. Bueno, acá tienen algo parecido, tienen la longitud que va a describir la trayectoria de la gotita que ustedes están, con la cual están analizando el escurrimiento, desde la posición más alejada hasta la salida de la cuenca, que es lo que ustedes tienen ahí en el numerador como L. Tienen abajo en el denominador con la I minúscula la pendiente también. Y eso se saca como el cociente entre, a lo largo de esa longitud de L, entre el desnivel y ese valor de L. El cociente S les da el valor de la pendiente, el valor de I, que es el que está elevado a la 0,3. Y tienen otros dos valores aquí. Un valor que es el que tiene en el numerador, que es N, que es la rugosidad del flujo en lámina, fundamentalmente porque se entiende que es el que prevalece. No es el N de Manning, es algo parecido, es una rugosidad, pero que al tratarse de un flujo de pequeño tirante, tiene órdenes distintos al valor de N de Manning. Si bien en superficies que son de poca rugosidad se acerca, no es exactamente el valor del N de Manning, es el valor de rugosidad de flujo en lámina, N, que en muchos casos lo van a ver representado con una N mayúscula, para diferenciarlo del N de Manning. Y lo que tienen abajo en el denominador, como otra variable, es la I mayúscula, dividido en 25,4 y elevado a ese cociente a la 0,4. Esa I mayúscula, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre que es? La intensidad de lluvia. Entonces, ustedes, si ven cómo es el proceso de cálculo, se darán cuenta, viendo la IDT que yo tengo acá representada, acá abajo, que necesitan para calcular la intensidad de lluvia, el tiempo de concentración de la cuenca. Por lo tanto, ay Dios. Hola, ¿seguimos ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Parecía que se había cortado. Bueno. Bien, entonces, necesito el tiempo de concentración de la cuenca, pero para calcular el tiempo de concentración de la cuenca, según esta fórmula, necesito también la intensidad. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un proceso de cálculo según iteraciones, un proceso de cálculo iterativo. Entonces, lo que voy a hacer es determinar, aportar un valor en esta fórmula de un valor de intensidad cualquiera. Por supuesto, siempre es conveniente un valor razonable a las intensidades que se puedan producir
las cuencas que están analizando, como pueden ser, qué sé yo, 100, 200 milímetros por hora. Con ese valor ustedes y la longitud de la trayectoria que han determinado y la pendiente, van a calcular un primer valor de tiempo de concentración. Con ese tiempo de concentración van a venir a las curvas IDT o a la relación IDT que tengan una expresión matemática y van a calcular un nuevo valor de intensidad. Con ese valor de intensidad van a volver a entrar a la expresión y van a volver a calcular otro valor de tiempo de concentración, así en un proceso iterativo de 2, 3, a lo sumo 4 iteraciones, van a llegar a cerrar en 2 valores, uno para el tiempo de concentración y otro valor para la intensidad. Bueno, finalmente el coeficiente de escorrentía, que lo necesito para poder calcular el valor de caudal máximo, lo saco de una tabla como esta. En esta tabla ustedes tienen en la primera columna una descripción de básicamente el uso de suelo que ustedes tienen. Por ejemplo, tienen acá un asfalto. Fíjense que ahí tienen coeficientes de escorrentía muy altos, variando con el tiempo de retorno de 0,73, que es el valor más bajo, hasta cuando llego recién a 500 años de tiempo de retorno, un valor igual a 1. Para que ustedes vean que en general se considera que siempre hay pérdida. Por más que la superficie sea totalmente impermeable, siempre vamos a tener pérdidas. ¿Por qué? Por los procesos de detención que hay en la cuenca. Bueno, estos valores, a medida que nos acercamos a zonas con menor porcentaje de impermeabilización, estos valores disminuyen, obviamente. Fíjense ustedes, tienen para zonas verdes, jardines y parques, primero considera una condición pobre con la cubierta de pasto menor al 50% del área, es decir, que el 50% está desnudo quizás el suelo y el otro 50% cubierto por césped. Tenemos valores de 0,32. Cuando llegamos a una condición del otro extremo, por ejemplo, una condición buena, donde la cobertura de césped o de pasto es del 75%, el valor baja a 0,21. ¿Por qué? Porque hay una resistencia al escurrimiento, obviamente, cuando hay más pasto. El escurrimiento se produce según tirantes chicos y la altura de la hojita del césped es una resistencia importante al escurrimiento. Entonces, por lo tanto, va a favorecer el proceso de infiltración y de pérdidas por detención. Por lo tanto, el coeficiente de escorrentía, fíjense que cambia de 0,32 a 0,21. Y bueno, después acá abajo tienen áreas de cultivos, pastizales y bosques. En el bosque normalmente se analiza si hay una cobertura baja, o sea, lo que se llama el sotobosque importante, bien desarrollada o no. Eso es muy importante. Y bueno, fíjense que en la tabla, elemento que ya habíamos mencionado, también el coeficiente de escorrentía varía en función del tiempo de retorno, aumentando a medida que aumenta el tiempo de retorno. Bueno, en cuanto al coeficiente de escorrentía, hay que hacerle al método algunas críticas, que juntamente, a ver, las bondades del cálculo y la certeza que ustedes tengan en el valor de cálculo, utilizando el método racional, va a depender fundamentalmente de la valoración del coeficiente de escorrentía. Porque si ustedes al área de la cuenca la han medido bien, no puede haber demasiado, y ha trabajado bien, no puede haber demasiado error ahí. Lo mismo con el tiempo de concentración, que deriva en el cálculo de la intensidad que está dada por la IDT. Ahora, cuando ustedes tienen que valorar el coeficiente de escorrentía, realmente ahí hay que poner juicio de ingeniero a los efectos de determinarlo en forma correcta. Fíjense que el valor potencialmente varía entre 0 y 1, y por lo tanto ustedes pueden estar introduciendo un error muy importante al valorar mal el coeficiente de escorrentía. Entonces, es importante
a prestar atención y en los efectos de que ustedes no tengan, y en la medida que ustedes no tengan mucha experiencia en el trabajo de esto, apoyarse en la bibliografía, en las recomendaciones que hay en la bibliografía, o recurrir, obviamente, a gente de más experiencia en los efectos de adoptar los valores correctos. El coeficiente de escorrentía tiene el inconveniente fundamental de que no valora bien los procesos de almacenamiento. Entonces, por esas razones que no me permite a mí determinar un hidrograma, sino solo un caudal máximo. ¿Por qué? Porque yo podré minorar el valor del hidrograma en su valor máximo hasta el valor que sea el correcto, pero no voy a poder ver cómo se difieren los caudales antes y después de ese máximo en función de la detención que puede haber en la cuenca y los procesos de almacenamiento. Entonces, el principal defecto que tiene el coeficiente de escorrentía es que no valora, no pondera bien los procesos de almacenamiento que tiene la cuenca y por lo tanto no permiten determinar los hidrogramas, los caudales antes y después del pico. Una gran crítica que se le hace al coeficiente de escorrentía y el método es que adopta la hipótesis de que este valor de coeficiente de escorrentía no varía a lo largo de la escorrentía directa. Cuando sabemos que en el proceso de humectación de la cuenca y a lo largo del proceso de precipitación y de desarrollo de la escorrentía directa, las pérdidas cambian mucho dentro de la cuenca. Bueno, a continuación lo que quiero que vean es cómo se trabaja en una cuenca urbana, que es con la que van a empezar a trabajar ustedes ahora, con este método racional. Y para eso vamos a ver cómo lo generalizamos para trabajar en una cuenca por tramos, es decir, dividiendo la cuenca en subcuencas, siempre encadenadas a través de un cauce principal. En este caso, de una cuenca urbana, estarán encadenadas a través de una calzada, de una calle, que va concentrando todo el agua, o de un conducto, si es que hay sumideros que permiten el ingreso del agua a esos conductos. Bueno, lo que tenemos representado acá es una pequeña porción de un área urbana, con unas cuantas manzanas, a donde tenemos escurrimiento. En la dirección del escurrimiento está marcada por las flechitas estas celestes que ustedes tienen aquí, que a ustedes les permite ver cómo se concentra el agua y delimitar el área de aporte que yo tengo a este sistema de captación